La secuencia de eventos anómalos comienza el 24 de junio del año 1947. Cuando Kenneth Arnold observa una formación de 9 naves sobre el cielo de Mount Rainier, Washington, Estados Unidos. Los objetos no pudieron ser identificados ni comparados con ningún tipo de avión terrestre. Se movían en formación, pero el aspecto de estos era lo que llamaba más la atención. Eran muy brillantes, reflejaban con gran potencia la luz solar y poseían una tremenda velocidad. Esto produjo temor en los círculos militares, ya que fue asociado con tecnología avanzada de alguna potencia extranjera. No respetaban la aerodinámica, por ende, era un misterio cómo permanecían en el aire. Además era indetectable por los radares, en consecuencia esto acrecentó el temor, incluso a una potencia como Estados Unidos. Comenzaría la era de objetos aéreos no identificados, UFO. No obstante, estos avistamientos se remontan a épocas antiguas. El 2 de julio del año 1947 un objeto desconocido se estrelló en un campo de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. El granjero, Mac Brazel, halló los restos y lo comunicó a las autoridades. La prensa, masivamente filtró la información, ya que el mismo ejército, comunicó que había encontrado un disco volador. Extrañas piezas estaban esparcidas por el campo, las cuales fueron recolectadas en su totalidad. Además, también sumaron relatos de pequeños cuerpos humanoides, encontrados cerca de la nave estrellada. La noticia se difundió, y los medios de comunicación se hicieron presentes en el lugar. Al principio los militares admitieron el evento, pero extrañamente luego lo negaron. Sin embargo, tiempo después, afirmaron que todo se reducía al proyecto Mogul, un aparato que recababa información a grandes alturas. Aseguraron que el dispositivo podía detectar pruebas nucleares en distancias lejanas. Pero oficialmente este experimento comenzó en el año 1955, varios años después de lo acontecido en Roswell. Nunca explicaron esa atemporalidad. Casualmente, los grandes avances tecnológicos comenzaron a partir de la década del 50. En diciembre del año 1947, crean el primer transistor, el dispositivo que permite modificar o amplificar señales eléctricas. Es la pieza base de la electrónica, la que años después permitirá la creación de ordenadores avanzados. Y en consecuencia, el responsable directo de todos los avances humanos. Pronto, el potencial de los ordenadores y de la inteligencia artificial no tendrá límites. Un transistor posibilitó todo esto. Retornando con la historia, décadas más tarde, en el año 1997, la USAF dio por cerrado el caso Roswell, y consideró que todo estaba aclarado. Las autoridades admitieron que hubo un incidente en ese lugar, pero ¿fue solo un experimento militar? ¿Fue el único caso? La primera explosión de la historia se realizó el 16 de julio de 1945 en Trinity Site. Este sitio se encuentra a 300 kilómetros de Roswell. Existe un caso controvertido conocido como el Trinity UFO Crash, o incidente de San Antonio, Nuevo México, que supuestamente ocurrió en agosto de 1945, alrededor del 16, un mes después de la primer detonación nuclear. Según testimonios tardíos, esto es décadas después, de 2 hombres que eran niños en ese entonces, Reme Vaca y José Padilla, vieron un objeto en forma de aguacate estrellado, cerca del sitio de Trinity, con criaturas pequeñas cerca del artefacto. Este caso fue popularizado por Jack Vallee y Paola Harris, en su libro de 2021, pero no hay documentos oficiales que lo respalden. Poco después de lo ocurrido, personal militar, soldados uniformados con camiones y equipo, llegaron rápidamente al sitio. Los militares acordonaron el área, recogieron el objeto y cualquier resto, incluyendo supuestamente a las criaturas, lo cargaron en camiones o remolques cubiertos, y se lo llevaron, expulsando a los niños del lugar.
Se lo informaron a sus padres, pero estos no reportaron a la policía local ni a medios de comunicación por temor, todo lo contrario al caso Roswell, donde sí se hizo eco la prensa. El hecho permaneció ignorado por la población. Reme Baca, fallecido en 2013, comenzó a hablar públicamente alrededor de 2003, primero con un periodista local, Ben Moffett del Mountain Mail en Socorro, Nuevo México, quien publicó un artículo inicial basado en su testimonio. José Padilla, el único testigo vivo, guardó silencio por mucho tiempo debido al trauma y miedo. No hay que olvidar que cuando presenciaron el fenómeno se encontraban en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde la población tomó conciencia de la aparición de una bomba devastadora y terrorífica, que daba inicio a la era atómica. Eventualmente, José habló con varios investigadores en diversos medios, sobre lo que presenció cuando era niño. Relató la secuencia de los eventos, los cuales, le produjeron consecuencias psicológicas, que aún hoy, atormentan su mente. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados, y también alemanes, reportaron bolas de luz brillantes, naranjas, rojas, verdes, que seguían a sus aviones a gran velocidad, cambiaban de dirección, aceleraban o desaparecían de golpe. No se podían derribar ni explicar con tecnología conocida de la época. El término Foo Fighters, casas de fuego, lo acuñó el 415º Night Fighter Squadron, en noviembre de 1944. Se veían en Europa, sobre Alemania, Francia, y el Pacífico. Muchos pensaron que eran armas secretas nazis, pero nunca se encontró evidencia de eso. Justo después de la guerra, mediados de 1946, hubo una oleada de avistamientos de cohetes fantasma, sobre Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia. Se describen como objetos cigarros metálicos luminosos que volaban a gran velocidad, a veces en formación o maniobrando. Fueron investigados por inteligencia militar sueca y aliada, se pensó en pruebas soviéticas de tecnología nazi capturada, pero muchos quedaron sin explicación. La frecuencia aumentó en los años 40 sobre bases militares, acercándose incluso a vehículos armados, por lo que cada país los asoció a pruebas secretas de ejércitos extranjeros. Misteriosamente, hay casos de estos vehículos en épocas antiguas, apareciendo mientras se desarrollaban hechos históricos, muchos de los cuales marcaron acontecimientos trascendentales en la historia humana. Su presencia se remonta a épocas bíblicas, y quizás, más antiguas en la historia de la humanidad. 6 de agosto de 1945 a las 8:15 am, la humanidad abandonaba definitivamente su infancia como especie, pero de la peor forma posible. Un bombardero B-29 atravesó el espacio aéreo japonés, increíblemente sin ser detectado, y arrojó sobre la ciudad de Hiroshima, el dispositivo tecnológico apodado Little Boy. Los decesos se calculan en más de 200.000, como si fuera el poder de un dios, en un instante la ciudad fue desintegrada. Los Estados Unidos expusieron al mundo que a partir de ahora tenían la capacidad de acabar con ciudades o países en segundos. La bola de fuego originada por la explosión produce efectos letales de todo tipo, como la radiación ionizante o la onda de choque, que es devastadora, la que convierte edificios en polvo, por mencionar algunos ejemplos. Pero principalmente, un pulso electromagnético, el que neutraliza cualquier tipo de componente electrónico. ¿La tecnología nuclear ha sido y está siendo observada por entidades no humanas? ¿Las consecuencias de pruebas militares han sido responsables indirectamente del accidente en Roswell? La humanidad ha cruzado un límite sin retorno. Ahora el planeta vive bajo la sombra de una destrucción potencial, y con ella, el final de toda vida. El 3 de septiembre de 2017, quedó marcado por la última prueba nuclear de Corea del Norte. La explosión de esta bomba termonuclear subterránea, 17 veces más potente que la de Hiroshima, fue tan masiva, que produjo un sismo de magnitud 6.3, con eco en todo el planeta.
El uso de armas atómicas, quizás, ha sido el detonante en el incremento de objetos que incursionan el planeta en este último siglo. Como si fuera una casualidad cósmica, el 19 de octubre, días después de la detonación atómica realizada por Corea, los astrónomos detectan el primer visitante interestelar en el sistema solar. El objeto con forma cilíndrica fue denominado Oumuamua. Al día de hoy, se debate si efectivamente era una nave alienígena, o un asteroide que poseía una forma extraña, pero en todo caso las características inusuales que presentaba no pudieron ser explicadas. Años más tarde, el 1 de julio del 2025 aparecería el 3Y Atlas, otro visitante interestelar, exponiendo un gran número de anomalías mientras recorría y recorre el sistema solar. Actualmente se encuentra rumbo a Júpiter. Se teme que sea otra incursión alienígena. Las agencias espaciales admiten discrepancias inexplicables, pero lo asocian a un cometa inusual. En tiempos de tribulación mundial, fenómenos celestes se presentan en los cielos. ¿Son observadores? ¿O mucho más que eso? ¿La humanidad accedió a tecnología muy avanzada? Logró adelantar décadas, tan solo en pocos años, por emplear la ingeniería inversa en estos artefactos. Estos casos confirman que entes invisibles están observando los cielos, y lo han hecho desde épocas antiguas. A veces se manifiestan, y son detectados por la tecnología humana, otras, observados por testigos casuales. Estas entidades permanecen fundidas en el entorno planetario, siendo ignoradas, o tomadas como meros fenómenos celestes. Pero no son ajenas a lo que sucede allí abajo en la superficie, y en particular cuando eventos de relevancia acontecen, ya que coinciden con mayor cantidad de avistamientos de estos objetos. ¿Son meros observadores de la historia humana? ¿O en realidad, son sus planificadores? ¿Provienen de lugares lejanos? ¿O poseen un origen mucho más cercano de lo que imaginamos?